analizar los desafíos que se plantearon durante la sesión número 78 de la Asamblea que se realizó la semana pasada, de la Asamblea de las Naciones Unidas. Seguridad, inmigración, democracia, economía, Ucrania y reformas a los organismos internacionales, incluyendo el Consejo de Seguridad, fueron los temas prioritarios destacados por los presidentes y jefes de Estado del hemisferio occidental en la versión número 78 de la Asamblea de las Naciones Unidas, pero también fueron palabras entregadas frente a los mandatarios o jefes de Estado por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Para profundizar lo que se discutió en esta sesión, la presencia también que tuvieron algunos destacados jefes de Estados latinoamericanos, las ausencias, por ejemplo, de los países miembros precisamente del Consejo de Seguridad y la necesidad señalada por el secretario general Antonio Guterres de reformar las instituciones. Tomamos contacto a esta hora con el ex canciller de Uruguay, Álvaro Ramos. ¿Cómo está, ex canciller? Muy buenos días. Bienvenido a DNews. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar allí, Lucía, y bueno, a la orden con tus preguntas y tu análisis. Muchas gracias, además, porque estamos saliendo a toda Latinoamérica. Quisiera partir preguntándole por qué le parece la participación precisamente de algunos jefes de Estado de esta región. No sé si quisiera destacar algunos, por ejemplo, o mencionar a otros en relación a algún tema en particular. Sí, yo creo que siempre es altamente importante, muy importante, la presencia de jefes de Estado en las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ese es un escenario donde los jefes de Estado pueden transmitir sus preocupaciones, las preocupaciones de sus países, las preocupaciones regionales, que de alguna manera están pautando la posibilidad de acuerdos y de acuerdos a nivel regional y a nivel internacional, donde América Latina tiene un importante rol a jugar y que debería jugarlo con mucho más énfasis. Bueno, allí estuvieron, como estamos viendo en las imágenes, el presidente de Argentina, estuvo el presidente de Chile, el presidente de Uruguay, el presidente de Brasil, después estuvieron claramente la secretaria de Asuntos Internacionales de México, la doctora Bárcena, estuvieron otros mandatarios de El Salvador, Honduras, en fin, yo diría que en esta 78ª reunión hubo una participación súper calificada de los dignatarios, de los mandatarios de América Latina, y que yo creo que esto muestra, ojalá que así sea, una confianza en el sistema de Naciones Unidas en un momento en el cual, como tú decías muy bien, hace falta revisar el funcionamiento de los órganos permanentes del sistema. Y hay muchos planteos que se hacen y se elevan en el ámbito internacional sobre el debilitamiento del multilateralismo. Esto que nos preocupa a todos, sobre todo a los que somos de esta región y que participamos de países que tienen un menor poder relativo en la resolución de los temas de las Naciones Unidas, como por ejemplo el hecho de no participar en forma permanente del Consejo, del Consejo Permanente, valga la redundancia, de Naciones Unidas. Creo que es una preocupación que lo planteó el secretario Guterres, que lo planteó el presidente Lula, que lo plantearon otros mandatarios, pero que casi todos los discursos se centraron en 3 o 4 temas claves, ¿no? Los temas que tienen que ver con las migraciones, harto importante para nuestros países, sobre todo pensando en Centroamérica y Norteamérica y México. El tema que tiene que ver con la seguridad y el crimen organizado, la seguridad ciudadana y el crimen organizado. Lo que decíamos recién, el debilitamiento del multilateralismo y las cuestiones del clima, ¿verdad? Claro. Es decir, las cuestiones vinculadas al clima. Creo que fue sumamente calificada la presencia de los mandatarios de la región y más o menos en estos términos todos manifestaron sus preocupaciones
sobre la necesidad de reescribir unas pautas de relacionamiento bastante más intensas sobre estos temas de preocupación. Claro, porque sobre migraciones, sobre seguridad y criminalidad, considerando que las bandas además funcionan regionalmente, ¿para qué decir Exacto. sobre crisis climática? No hay posibilidad de que un país resuelva solo sus problemas, pero al parecer las preocupaciones se están abordando de manera individual, entre otras cosas porque los órganos internacionales no están dando la respuesta suficiente. Entonces enfrentemos ese tema, ¿no es cierto? Antonio Guterres dijo: necesitamos renovar las instituciones internacionales, nos enfrentamos a amenazas y estamos en una situación caótica de transición. La gobernanza mundial está estancada en el tiempo. No hay más que ver el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El mundo ha cambiado, nuestras instituciones no, y por eso no están contribuyendo a solucionar el problema de las divisiones crecientes, que no se dan solo entre países, sino al interior también de las propias democracias, donde el autoritarismo está en auge. Esto es un mensaje que Guterres además viene adelantando ya hace algunos años, la necesidad de reformar, y esto se da o se repite en la Asamblea número 78, cuando además, salvo Estados Unidos, al menos los 5 países principales del Consejo de Seguridad, que ellos tienen poder de veto, ¿no es cierto? Rusia, China, Francia, Reino Unido, no están presentes. ¿Esa es una señal? Claramente. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un órgano al que muchos de nuestros países de nuestra región aspiran a integrar en forma permanente, aspiran a su ampliación, aspiran a la revisión de sus cometidos y aspiran a tener una participación mucho más activa en su agenda, cosa que los países que lo integran en forma permanente y aquellos que tienen el poder de veto en este Consejo se niegan a soltar la mano de este organismo, y allí se resuelven la mayor parte, se tratan y muchas veces no se resuelven, la mayor parte de los temas que tienen una mayor tensión internacional. Y una cosa que creo que está acertado el secretario general de Naciones Unidas es en decir de que este sistema de las Naciones Unidas, con todos sus fondos, sus organismos, sus instituciones, sus consejos, fue creado a la salida de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y fue muy útil para conformar un mundo que de alguna manera aliviara las tensiones de los conflictos, y durante todo el proceso de la Guerra Fría, de alguna forma, los conflictos se dirimían en el seno del Consejo de Seguridad. Luego viene la caída del muro de Berlín, luego viene la terminación de la Guerra Fría, luego viene el tema en el que se desacoplan las cuestiones económicas, comerciales, financieras de las cuestiones geopolíticas y militares durante un periodo bastante largo, pero vuelven a aparecer nuevas hipótesis de conflictos, y nuevas hipótesis de conflictos que, como tú decías muy bien, ya no son posibles de ser resueltas por cada uno de los estados en forma independiente. Son hipótesis de conflicto que de alguna manera se meten en la dinámica y en las estructuras de los estados hacia adentro, debilitan la democracia, debilitan el poder de los partidos políticos como organizaciones que interpretan a la sociedad, debilitan la capacidad del Estado de actuar, y vemos que temas como las migraciones, como la seguridad pública, como el narcotráfico, el lavado de dinero, como las bandas organizadas, como los temas ambientales, exorbitan la capacidad de los estados de actuar en forma independiente y requerirían una mirada mucho más eficaz en el plano internacional. ¿Por qué digo esto? Porque está claro que hoy, por ejemplo, para poner uno de estos temas, el tema de la seguridad ciudadana, el tema del crimen organizado y el tema de las migraciones está íntimamente vinculado. Basta ver la realidad de El Salvador, basta ver la realidad de Guatemala, de otros países de Centroamérica, y basta ver la realidad de nuestros propios países aquí en Sudamérica, en el Cono Sur, cómo de alguna manera estas organizaciones están siendo cada vez más agresivas, están siendo de alguna manera
llegando al cerno del funcionamiento del Estado y está poniendo en riesgo también la democracia. Y Claro que como sí. respuesta a esto, como respuesta a esto, y esto es lo más preocupante, aparecen liderazgos políticos mesiánicos, aparecen liderazgos políticos que dejan la racionalidad aparte y se embarcan en una suerte de cuestión cuasi religiosa, cuasi mesiánica, que de alguna forma lleva a desatar populismos que la democracia después es muy difícil de poder controlar. Sí. Entonces yo digo, termino con esto, creo que el tratamiento que le dio la Asamblea General a todos estos temas es auspicioso porque los puso sobre la mesa, los mandatarios lo pusieron sobre la mesa. Creo que se requiere más compromiso internacional con la revisión de los órganos y el funcionamiento de los órganos de Naciones Unidas, y sobre el debilitamiento del multilateralismo, que también nos afecta y nos afecta mucho. Claro que Entonces sí. yo digo, la próxima vuelta de tuerca creo que ha de ser, creo que lo dijo la secretaria Alicia Bárcena, rescatar los ODS que están a punto de sucumbir, estamos cerca del 2030 y se ven pocos avances, rescatar los compromisos ambientales porque claramente no estamos cumpliendo con las metas en términos del calentamiento del planeta. No solo no la estamos cumpliendo, sino que está subiendo la temperatura promedio. Y por otro lado, ser más eficaces y más eficientes en la prevención de las nuevas hipótesis de conflicto. Estas nuevas hipótesis de conflicto que muchas veces están subrepticiamente por debajo de las instituciones del Estado. Entonces me parece que da mucha tela para cortar esta asamblea, para estudiar en profundidad, para hacer análisis más en profundidad, como lo que están haciendo ustedes, y para tratar de alguna manera de incidir cada uno en sus gobiernos para que a partir de las organizaciones regionales, en nuestro caso a nivel de América Latina y del Caribe, las distintas instancias de integración regional, podamos también ir abordando estos temas y ser más influyentes en el momento de resolver y de decidir en el ámbito internacional sobre estos temas que nos afectan y nos afectan a todos. Claro que sí, sobre todo si recordamos que precisamente las Naciones Unidas se arman luego de la guerra, luego de lo que significó para el mundo entero, salir de esos populismos mesiánicos, individualistas, y que llegaron al poder, muchos de ellos de forma democrática, para terminar cooptándolo por completo, con tintes autoritarios, con tiranías, con una serie de efectos posteriores que quebraron al mundo. Así es que es muy importante no solamente ahora denunciarlo, sino que también actuar con rapidez para reformar y que estos organismos puedan dar respuesta no solamente a los desafíos que se vienen arrastrando del siglo pasado, sino que también a los que enfrentamos en este siglo. Muchas gracias, Álvaro Ramos, ex canciller Uruguay, por esta conversación, que ojalá tengamos la oportunidad de reflexionar más en profundidad por su urgencia. Que esté muy bien. Igualmente ustedes, que estén muy bien y gracias por el contacto. Ha sido un gusto.